¿Quieren por favor abrir sus Biblias al Evangelio de Juan? Y para iniciar vamos a inclinar por favor su rostro y hacemos una oración. Señor, Dios de toda gracia y misericordia, nos acercamos a ti para suplicarte, para pedirte que nos hables, nos des el entendimiento, nos des claridad, nos muestres tu voluntad en nuestras vidas, que esta palabra sea viva y eficaz a cada uno de nosotros y que por ella seamos transformados para tu honra, para tu gloria. Nuestra oración es que nos muestres a Cristo en este día, que nos muestres al Salvador. Y nuestra oración es que si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que tú le des ese don de la salvación. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a continuar con un tema muy importante que está presente en este capítulo 1 del Evangelio de Juan, que ya hemos estado estudiando. Y si lo recuerdan, he dicho que el cristiano es aquel que recibe la plenitud de Cristo, del Señor Jesucristo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Versículo 16 de allí. Ser cristiano significa recibir de su plenitud. No es simplemente creer en Él. Esto va mucho más allá. El objeto de creer es llevarnos a esa plenitud. Yo le pregunto entonces, ¿sabe usted acerca de la plenitud que está en Cristo? Si no sabe, en estos momentos vamos a ver cómo es que el evangelista nos muestra esta plenitud. Y lo que hace Juan es que comienza a tratar acerca de ella desde el versículo 19 y continúa hasta el versículo 34. Leamos el texto en su totalidad y luego vamos a ir mirando y haciendo algunas observaciones acerca del texto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis amigos y hermanos, es posible que estén equivocados en su entendimiento de lo que es el cristianismo. Y el peligro es que cambien el cristianismo por la religión. Y Juan, para que no haga esto, les muestra en estos textos que acabamos de leer cómo puede recibir de su plenitud. Recuerde que la diferencia era que la gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. Juan era un hombre inusual, tenía una predicación inusual, un mensaje inusual. Por eso entonces estas personas asumen
que eres el Cristo. Así que envían a una delegación de judíos para preguntarle. Y allí llegan estos judíos, sacerdotes, levitas de Jerusalén y le preguntan, ¿quién eres? Y él inmediatamente aprovecha la oportunidad y dice, yo no soy el Cristo. No cometan ese error, les está diciendo. Si hacen eso, ustedes todos están equivocados y confundidos. Si así hacen, nunca van a saber nada acerca de su plenitud. Y este texto que tenemos enfrente nos presenta esta verdad por medio del contraste de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos. Y lo primero, antes de seguir, lo esencial para recibir la plenitud es saber quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser claros al respecto. Así que el testimonio final del texto es el que da Juan allí, en el versículo 34, y dice, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan es solo el amigo del novio, él no es el novio. Y como él mismo lo dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan no es más que uno, no es más que una voz clamando en el desierto, no es más que una voz preparando el camino del Señor. Él no es el que viene, él simplemente es el heraldo, él simplemente es el predicador. Ahora bien, dice Juan, yo no soy el Cristo, pero hay uno entre vosotros, uno que ustedes no conocen, ese es el Cristo. Así que debo ser claro acerca de la persona. Y segundo, y debe tener esa claridad inclusive en su mente. Y segundo, debe tener también igualmente claro en cuanto al propósito principal de su venida a este mundo. Y el propósito es que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede saber nada verdaderamente acerca de la plenitud de Cristo, de la plenitud que hay en Cristo Jesús, si todavía está en problemas en cuanto a su camino de salvación. Si todavía está preocupado por sus pecados y su perdón, si todavía está en dificultades, si debe confiar o entender si debe confiar únicamente en Él, si sus pecados no han sido puestos sobre Él en este Cordero, no han sido puestos en este Cordero sin mancha, si no está ahí, bueno, no sirve de nada proceder. Hay un orden entre las cosas, y muchos se han metido en problemas porque no han logrado darse cuenta de este orden. Quieren tener la plenitud antes de que hayan tenido claro cuál es el camino de salvación. Y eso al final es todo el problema con la religiosidad. La religiosidad generalmente pasa por alto el Monte Calvario. Y ese es un peligro de todos los religiosos, y siempre ha sido y siempre va a ser ese el peligro. Los religiosos están preocupados por recibir la plenitud antes de que tengan absolutamente claro el camino del perdón a través de Jesucristo y el crucificado. Sin Cristo no hay un verdadero conocimiento de Dios y no hay recepción de vida en Dios y en el alma, excepto a través de la cruz en el Monte Calvario. No hay nada, no hay entrada al lugar más santísimo de todos, excepto por la sangre de Jesús. Y esto es lo que está presentando esta enseñanza. Pero muchos se detienen allí cuando deberían seguir adelante. Y es por eso que Juan nos muestra este contraste adicional entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido considerando desde la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con este tema, analizándolo igualmente como hicimos la semana pasada desde el Evangelio de Lucas, Lucas 3. Allí hay un tratamiento un poco más extenso del mismo evento. Nos cuenta lo mismo y nos da más información. Y mirar los dos relatos nos van a dar una mejor claridad. Algunos maestros de predicación se oponen a pasar mucho tiempo en otros textos afuera del texto que se tiene en cuestión. Pero yo creo que hay libertad, en este caso, para poder entender nuestro pasaje. Las Escrituras nos ayudan a entender las Escrituras y ese es un principio hermenéutico de interpretación. Las Escrituras son el comentario de las Escrituras. Pero entonces vayamos a Lucas 3, versículo 4, Lucas 3, versículo 4 hasta el 17. Allí Juan
el Bautista está predicando y bautizando en el desierto, como les digo, es el texto para leerlo. La gente se aglomera a escucharlo. Y noten la segunda parte del versículo 4. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo de su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ahora, mis hermanos, hoy sería un buen momento para examinarse a ustedes mismos. Porque no solo debe tener claridad en su entendimiento acerca de la persona de nuestro Señor y acerca de su obra, sino también debe tener claro la salvación y la salvación que Él mismo ofrece. Claro acerca de la vida que puede recibir de Él. Y este texto es lo que enseña, el verdadero cristianismo. O si lo prefiere, debe tener claro el carácter de esta plenitud de la que todos debemos recibir y gracia sobre gracia. Y la mejor manera de hacerlo es contrastar la enseñanza de Juan el Bautista con la enseñanza de nuestro Señor mismo. Y para esto lo mejor es analizar en cuál de estos grupos que se mencionan acá se encuentra usted. Hay un primer grupo y son las personas que Juan llama camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? El otro grupo son las personas que recibieron la enseñanza de Juan y Juan les dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Y el tercer grupo son aquellos que han recibido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay otras opciones posibles. Y por eso estoy tratando de mostrar las diferencias entre estos 3 grupos. Los unos son una camada de víboras que siguen sus tradiciones y no sirve de nada confiar en una religión tradicional. Ellos son los que dicen que tienen a Abraham como padre. Estos son los que dicen, es que yo he sido cristiano de nacimiento. Son los que dicen que son cristianos porque de pequeños les bautizaron y porque siempre han ido a la iglesia. A estos Juan les dice camada de víboras. Ellos solo siguen la religión y las costumbres como hacían los judíos. Y eso no es una verdadera posición cristiana. En eso meditamos la semana pasada. Y segundo, el segundo grupo son los legalistas, versículo 9. Y también, allí dice en el versículo 9, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaron diciendo, ¿qué pues haremos? Ellos preguntaban, ¿qué haremos? Porque están asustados. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Se asustaron, ¿qué haremos? Y le piden a Juan que les diga qué hacer. Y él les da una lista de cosas a hacer. Estos son un grupo un poco más involucrados en la acción
que aquellos que se esconden en la tradición. Ellos quieren actuar, ¿qué haremos? Pero ojo, este grupo les puede engañar porque están pensando que la salvación es por hacer cosas. Y veamos esto un poco más en detalle, porque hay muchos que se pueden confundir o pueden confundir la religión y la moralidad por un lado y por el otro el cristianismo verdadero. En otras palabras, aquí hay un contraste entre la religión y el cristianismo. Ya vimos el contraste que nos dejó Juan entre el cristianismo y la tradición. Ahora vamos a ver el contraste entre la moralidad y el cristianismo. Y esto es un asunto vital a entender. Esto porque el moralismo es quizás el mayor de los problemas. No hay nada más fatal que confundir la moral con el cristianismo. Y le digo que esto siempre suena un poco extraño para la gente, porque muchos piensan que el cristianismo no es más que una especie de moralidad. Y pueden afirmar, o puedo mejor afirmar sin equivocación, que el mayor enemigo de la fe cristiana es su religión. Esto es así porque hay algo en las personas que les hace pensar que ser cristianos es hacer cosas que los cristianos hacen. Siempre se piensa que es una cuestión principalmente de conducta y de comportamiento. Y este es un problema, es el mayor problema que puede tener el cristianismo. Y este es un enemigo que ha estado presente desde que la iglesia se fundó hace más de 2000 años. Desde el mismo inicio del cristianismo tenemos ese problema. ¿Recuerdan lo que hace Pablo con los Gálatas? Esto es al principio. Él confronta a los judaizantes, a ese grupo que estaba allí. Los judaizantes querían que los gentiles siguieran la ley de Moisés para ser cristianos. También había otro grupo, los ebionitas, otro grupo de la época igual. Ellos también querían que los cristianos siguieran los rituales judíos para ser considerados cristianos. Pero eso no se quedó allí. Por los años han venido apareciendo muchos que así creen, que deben hacer cosas para ser creyentes. Pero por eso no hay nada más urgente hoy para nosotros que esto quede claro en sus mentes. No, está diciendo Juan. No, yo no soy el Cristo y toda mi posición no es la de Él. Ciertamente bautizo con agua, pero hay uno que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, déjeme decirlo así. La moralidad y el cristianismo no son la misma cosa. Y lo que hace Juan el Bautista es darles una serie de acciones, pero eso es moralidad y no es cristianismo. Déjenme les explico. Noten que Juan está diciendo en el versículo 9, también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, y las multitudes preguntaban diciendo, entonces ¿qué haremos? ¿Qué pues haremos? Esa es la pregunta de la moralidad. Siempre es lo mismo. ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer? Cuéntenos qué tenemos que hacer. Ese es un enfoque instintivo en las personas y de entrada ya están equivocados. Porque si están pensando en ello en términos de una acción, su idea es que les digan qué hacer y lo harán, pues van a hacer lo que sea para lograrlo. Piensan que tienen la competencia, que tienen la capacidad, que pueden hacerlo, que lo que necesitan es la instrucción de qué hacer y ya está. Ese es un gran error. Muchos piensan que la situación de este mundo, el problema de este mundo se soluciona simplemente con educación. De hecho, es lo que muchos dicen por todas partes, que lo que necesita es saber cosas, es educarse, que los problemas del mundo son por la falta de educación. Es lo que dicen en Colombia, el gobierno así lo dice. La educación es lo que cambia una sociedad y por eso todos están tan preocupados por educar. Y eso es una falacia. Ellos dicen que todo lo que necesita hacer es instruir a la gente, dígales qué hacer y lo harán. Así que todo lo que necesita es conocimiento e instrucción y estarán a la altura. Creen que todo lo que la humanidad necesita es información. Las principales naciones del mundo lo han creído y han llevado esta doctrina a todo el mundo. Ahora nosotros nos tragamos también la pildorita de que todo lo que se necesita es la educación. Y ahora esa es la mayor causa
de problemas en este siglo. Nosotros con mi esposa vivimos en 2 países afuera de Colombia por varios años y lo experimentamos de primera mano. Y hemos viajado a algunos otros lugares en donde los estándares de educación son muy altos y siempre es lo mismo. Los problemas en esas sociedades son más profundos, son mucho más profundos a pesar de que son más educados. Es decir, que la educación no arregla nada. Las naciones más educadas han seguido este principio y nosotros ahora estamos igual exaltando la educación para cambiar una sociedad, pero no me tomen a mal, yo no estoy en contra de que las personas se eduquen, estoy en contra de que la educación sea la manera de cómo yo cambio una sociedad. No es así, no es posible. ¿Qué hacemos entonces? El error es pensar que el cristianismo está aquí para responder a esa pregunta y decir que el cristianismo es la forma más elevada de enseñanza moral y ética. Alguien en algún momento me dijo que invitara a un pariente a la iglesia porque él se encontraba en las drogas, a ver si dejaba las drogas. Y eso es un error de fundamento. Hay personas que piensan que el negocio de la iglesia es simplemente corregir el comportamiento. Y eso se hace extensamente hoy. Muchos de los púlpitos, desde los púlpitos están haciendo llamados a las personas a que sean piadosas, a que vivan vidas piadosas. Hacen un llamado al comportamiento. Y por eso muchos creen que la iglesia está diseñada para que las personas se entrenen en la buena conducta, que se corrijan y adquieran un comportamiento correcto y apropiado. Piensan que la iglesia es primero un lugar de reclutamiento y luego de entrenamiento a vivir la vida cristiana. Y eso no es más que pura confusión de la enseñanza del Nuevo Testamento. Lo que obtiene aquí en el primer capítulo del Evangelio de Juan no se puede confundir con moralidad y religión. No se puede. Debe tener muy claro en su mente para poder recibir de su plenitud. Y como le dije y lo repito, debe tener claro primero la persona del Hijo, la obra del Hijo y el camino de salvación para poder tener de su plenitud, para poder recibir de su plenitud. Debe mostrarles el contraste entre moralidad y cristianismo y verá esto de una manera muy interesante. Tomando las respuestas que fueron dadas a Juan el Bautista de estas 3 delegaciones que llegaron, vamos a tomar esas respuestas y las vamos a contrastar con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, particularmente en el capítulo 5. Ahora veamos estas 3 delegaciones que le preguntaron, ¿qué haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Luego la segunda delegación se acerca y eran unos recaudadores de impuestos que van a ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se ha ordenado. Y ahora acá la tercera delegación de algunos soldados le preguntan, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Ese es el sermón de Juan. Ese es el sermón de Juan. ¿Ha prestado atención? Ese es el sermón de Juan. Hay 3 delegaciones que están haciendo unas preguntas y Juan responde. Y ahora quiero mostrarles la diferencia entre la moralidad y el cristianismo, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesucristo. Y si lo nota, en estos 3 casos Juan no está pidiendo nada más allá que un comportamiento moral. Él dice, si tiene 2 abrigos y conoce a un pobre que no tiene nada en absoluto, dele uno de los 2 abrigos. Cualquiera, no importa, cualquiera de los 2 abrigos se lo puede dar, porque igual va a tener uno en casa. No sea egoísta. El que tiene carne y pollo para la cena, que haga lo mismo. Si tiene carne y pollo, más de la que necesita para su familia, y escucha que hay una familia en la calle que no tiene nada para comer, pues dele de su abundancia, de su exceso, dele a otros. Esa es la enseñanza de Juan. Si tiene 2 bienes, que le dé al que no tiene ninguno. Eso es solo una repartición común. Y hacer esto puede ser difícil, pero es algo digno, ¿cierto? Y hay muchas personas que son así. Están ahí, son generosas de lo que tienen en exceso.
Y ninguna moralidad va a condenar eso. Nada dice que no haga estas cosas, ¿cierto? Si tiene un superávit, compártelo. No pase de largo cuando vea a alguien necesitado o sufriendo, dele del exceso a aquellos que no tienen nada. Todavía va a tener suficiente, no se preocupe, va a tener suficiente, más que suficiente, y además lo habrá ayudado. Esa es la enseñanza de Juan, el Bautista en este asunto. Pero ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Vengan conmigo a Mateo, Mateo 5, versículo 38. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Aquí está la diferencia. La diferencia está entre la corrección de un comportamiento e ir más allá, e ir la segunda milla. La diferencia está en dar no solo la túnica, sino la capa y todo lo que tiene. Ahí está la diferencia. Y vayamos a la segunda delegación. Aquí están los publicanos, los cobradores de impuestos, estas joyitas. Constituyeron en un sentido su nacionalidad. Se convirtieron en recaudadores de impuestos para los conquistadores romanos. Estas personas vinieron a ser bautizados y dijeron al maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Sean más exactos, les está diciendo, de lo que se pide a sus connacionales. En otras palabras, el problema con estos publicanos eran que eran unas personas abusivas y aprovechadas. No se detenían simplemente a cobrar el impuesto, que era legítimo, sino que iban más allá, defraudando a la gente. Se aprovechaban de las personas pobres e ignorantes que no entendían estos asuntos. Exigían más allá, más de lo que ellos tenían derecho a hacer. Estaban siendo estas personas deshonestos, realmente estaban siendo ilegales, y por eso Juan les dice que no hagan nada ilegal. No espere más de lo que se le ha asignado. Apéguese a eso, les está diciendo Juan. No haga daño a su prójimo. Y ese es el límite. Hasta ahí llega el límite de Juan. Hasta ahí llega la moralidad. Y nunca va más allá de eso. La moralidad dice que no debe violar la ley. No debe ser injusto. No sea injusto. No debe tomar una ventaja injusta. No aplique más de lo que es pactado, sea exacto. Eso es ley, eso es moralidad. Pero la enseñanza cristiana, como se nota en el pasaje, va más allá. Va más allá de eso. Nuestro Señor dice que lo que importa es lo que está por dentro. Lo que importa es el interior. Lo que importa es el corazón. Noten el versículo 22 del capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Así diga que nunca ha cometido un asesinato, pero si ha llamado a su hermano tonto, ya ha cometido asesinato en su corazón. Lo mismo con el adulterio y lo mismo con todas estas cosas que nos da el Sermón del Monte. Él dice que esto no es solamente una cuestión de corrección y nada más. No es una cuestión de no hacer el mal o no defraudar o no exigir más allá de lo que se ha sido asignado. Ese no es el principio. El principio que está acá para todos nosotros es que debe hacer todo desde su corazón y hacer mucho más de lo que esperaba, es entregarlo todo. ¿Notan el contraste? No espere a hacer solamente lo que se le ha asignado. No diga o no siga mejor las reglas. La idea no es cumplir la ley.
y que siempre sea correcto en su comportamiento. No, no. Todo esto va más allá de estas cosas. Y si notan cuán fácilmente la gente se confunde con esto del cristianismo. ¿Saben por qué pasa? Porque no ven la verdadera enseñanza cristiana. Pero pasemos a la tercera delegación, la delegación de los soldados. Los soldados también exigen diciendo, ¿y qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentados con vuestro salario. Verán, esto es otra vez un llamado a la disciplina, porque ustedes son soldados y porque los soldados tienen que luchar y de pronto matar en la guerra, pero les está diciendo, no asuma que eso les da derecho a ser violento con cualquier hombre con el que no esté de acuerdo. Eso les está diciendo. Esa es la predicación de Juan. El hecho de que sea un soldado no es para tomar ventaja y humillar al hombre o disparar a un hombre. Esa no es la idea. El soldado lo hace bajo órdenes y cuando se supone que debe hacerlo, pero no de otra manera. Ese es el mensaje de Juan. No tomen la violencia en sus manos ni acusen falsamente. Estos soldados, nuevamente, solían ser llamados para ayudar a los recaudadores de impuestos y eran culpables del mismo pecado de los recaudadores de impuestos. Usaban la violencia contra las personas y les acusaban falsamente y usaban el uniforme para ejercer su injusticia, para ejercer autoridad sobre las personas, y Juan dice, no hagan eso. No acuse a ninguno falsamente y esté contento con su salario. En otras palabras, una vez más, para aumentar sus ingresos, estas personas que no se les permitía robar, lo hacían. No estaban contentos con sus salarios y estaban tratando a la gente de una manera completamente injusta. Y esa era su actitud. Para resumir, entonces un poco la enseñanza de Juan el Bautista es esta. Sea decente con su prójimo. No le haga ningún daño a su prójimo. No sea injusto. No lo sea. No sea rapaz. No sea ladrón. No sea de rapiña. No sea injusto. No sea egoísta. No le haga ningún daño. Ayúdelo si puede. Si está en condiciones de hacerlo, hágalo. Y siempre sea disciplinado en su vida, conducta y comportamiento. Hasta esa altura. Hasta ahí llega Juan. Hasta ahí llega la moralidad. Nunca puede pasar más allá de eso. Y por supuesto, en la práctica al final no se eleva ni siquiera como eso. Pero eso es todo lo que exige. ¿Qué haremos entonces? Eso es lo que debe hacer, ya que Juan dice, ustedes han venido a mí, están escuchando mi sermón, están temerosos y dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Pero, ¿qué significa eso? ¿Hay regeneración ahí? Lo que dice Juan es que no sea egoísta, no sea injusto, no haga ningún daño a su vecino. Pero ahora escuche a nuestro Señor. Habéis oído, versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por esto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Noten, mis amigos y hermanos, los que han creído han sido sacados del reino de los hombres y de sus actividades y ahora están frente a Dios. Como hijos de Dios tienen que vivir una vida como su Padre. Tienen que tratar a los demás como Él los trata. Ser perfecto porque Él es perfecto. No le haga daño a su prójimo. Ame a su prójimo. Ámelo aunque sea su enemigo. Ore por aquellos que lo tratan con desprecio, que lo difaman, que los persiguen. Sea completamente diferente. ¿Sí ve? ¿Sí entiende ahora para dónde voy? Que seguramente debemos entender ese principio. Puede ser bueno, puede ser moral,
puede ser amable y servicial y limpio, pero aún así no saber nada sobre la plenitud en absoluto. Y esa es la moralidad de Juan el Bautista. Esa es la enseñanza de Juan el Bautista. Eso es lo que pasa con la religión. Y lo que le falta, por supuesto, es ese extra, es esa segunda milla. Y lo que debe hacer con esta generosidad es que no tenga en cuenta el costo, simplemente sea generoso. El amor, délo sin medida. Así le correspondan con amor o no. De hecho, todo se resume entre estas dos cosas, agua y fuego. El agua le limpia, pero no hace más. Y la frialdad que a menudo le acompaña queda ahí. ¿Cuán fría puede ser la moralidad? ¿Qué cosa tan terrible puede ser la mera corrección? ¿Qué cosa tan desalentadora es la moralidad? No tiene nada que darle al hombre. Mis queridos amigos, este es el problema más urgente el cual nos enfrentamos. Los cristianos en este país, según Wikipedia, que al final no es el mejor de todos, pero Wikipedia dice que los cristianos en este país son el 10% de la población. No importa cuál es, si es el 10, el 11 o el 15. Lo que importa es que, ¿qué estamos haciendo con el 90%? ¿Qué es? ¿En qué estamos? ¿En peligro? ¿O estamos como los fariseos? ¿Nos metemos en las faldas de nosotros mismos? Esto lo hacemos para que esta sociedad no nos contamine, la sociedad que nos rodea, pero eso no es el cristianismo, eso es moralidad, eso es mera religión, no tiene calor, no tiene el fuego, no tiene la emoción, el amor que caracteriza el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la plenitud tiene que dar a aquellos, y se le va a dar a aquellos que realmente creen en Él y que se entregan a Él. Muy bien, aquí está el contraste de esta mañana. La diferencia entre religión y moralidad por un lado y el cristianismo por el otro. Entender esto es fundamental. Se tiene que dar cuenta de que la vida cristiana es exactamente lo contrario a todo lo que ha conocido. En un par de palabras, el cristianismo es único. Nunca hay nada igual. Cuando esto del cristianismo entra en una persona, necesita una nueva forma de vivir. Todo es demasiado diferente. Todo lo demás es adecuado. No es solo una adición a lo que tenía antes o una mejora de usted mismo. No lo es. Es una puesta de patas arriba completamente de todo su ser. Es algo completamente novedoso. Esto es lo que se está poniendo de manifiesto en estas imágenes que tenemos acá. Permítame mostrarles rápidamente algunas de las cosas que esto implica. Implica la puesta patas arriba de todas sus nociones e ideas preconcebidas. Él lo pone de esta forma. Cuando llega el cristianismo a su vida es completamente cambiada. Es como si le pusieran un taco de dinamita, lo explotara y luego lo volvieran a hacer de los pedazos. Es así. Eso es el cristianismo, es algo tremendo. Por supuesto, nada como esto se ha visto antes. Esto es bastante inesperado para los nuevos creyentes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esta es la manera que el Señor Jesucristo entra en la vida, en el corazón y en el alma de un hombre. Él viene de una manera nueva y especial y la preparación es necesaria. Cada parte de su vida, cada detalle de su vida es transformada y debe ser transformada. Si tiene orgullo, pues ahora es humilde. Si tiene confianza en sí mismo, pues ahora pone la confianza en Cristo. Así es. Si tiene confianza en su voluntad o en su capacidad humana, bueno, ya no. Todas las justicias que ha construido, aparte, le dan, o todas esas justicias que se han construido, las deja aparte para darle cabida al nuevo nacimiento. Algunos dicen, bueno, pero yo no hago nada malo, yo no hago nada, no me tomo ni un trago, nunca me he emborrachado, nunca hago esto, nunca hago lo otro, nunca hago nada malo. Siempre he sido bueno y siempre he creído en Dios y siempre he sido cristiano. El Señor lo baja de esa nube y los pone a nivel.
cada montaña, cada montículo, lo baja a nivel. Todos los pecados deben ser derribados. Y precisamente eso es lo que enfureció a estos fariseos y escribas. Esa es lo que les puso mal de su enseñanza. Por eso los odiaban. Es por eso que ellos, los saduceos, se unieron al final con los otros para planear su muerte en la cruz. Y nuestro Señor continúa diciendo estas cosas, como las pronuncia en su parábola sobre el fariseo y el publicano que subió al templo a orar. El fariseo va directo al frente, camina derecho. Te doy gracias, oh Dios, que no soy como todas estas personas, especialmente este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy 1/10 parte de mis bienes a los pobres. ¿Sí notan? Es un hombre maravillosamente bueno. Pero hay un hombre allí, junto a la puerta. No puede ni siquiera levantar la vista. Con vergüenza golpea su pecho. Y le dice a Dios, sé propicio a mi pecador. Nuestro Señor le dice, yo os digo que ese es el hombre que baja a su casa justificado. Bueno, por supuesto, eso fue solo una puesta patas arriba de algunos de sus pecados. Pero lo que los hombres del mundo piensan que es un cristiano, es exactamente lo contrario del cristianismo. Los verdaderos fariseos en el mundo de hoy están afuera de la iglesia y son personas morales. Los humanistas están afuera de la iglesia. Las personas dicen que lo que necesitan son superficialidades del evangelio. No necesitan a un Salvador que muere en la cruz porque ellos pueden hacerlo todo por ellos mismos. ¿Y el mundo qué hace? El mundo les aplaude. Y esto es lo que algunos hombres necios dentro de la iglesia están enseñando hoy. Si quiere encontrar el verdadero cristianismo, dicen ellos, no necesita ni siquiera ir a la iglesia, simplemente mire afuera y encontrará allí a un hombre piadoso, encuentre un hombre que sea bondadoso, y si hay un hombre bondadoso, pues ahí está Dios. Donde hay bondad, ellos dicen, ahí está Dios. Y el mundo siempre ha pensado eso. Pero nuestro Señor de repente les dice a estos fariseos, en Lucas 16:15 les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Qué voy a hacer? Hacemos ahora nosotros la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta es una respuesta devastadora. De cierto te digo, excepto que un hombre nazca de nuevo, él no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? Dice Nicodemo, quien era el maestro de Israel, el gran hombre, con gran conocimiento, con toda la sabiduría, comprensión, él lo conocía todo, montañas de conocimiento y de justicia, de moralidad y de religión. Pero ¿saben qué? Debe nacer de nuevo. No tiene nada que ofrecer. ¿Sabe lo que necesita? Necesita nacer. No está vivo, está muerto. No me pregunte qué extra agrega a lo que tiene. No tiene nada para dar. Ese es el camino. Y es que el Hijo de Dios viene a sus corazones, a un corazón que es humilde, que le puede recibir, que es contrito, y no viene a nadie más, no va a llegar a nadie más que a un corazón humilde. Y los fariseos no podían entenderlo, la gente común no podía entenderlo. Esta enseñanza es única, y nunca escucharon nada como esto. Otros dijeron, es una puesta de patas arriba de toda la religión, y así es. Es poner de patas arriba a toda la filosofía. Al final es poner de patas arriba todo lo que es el hombre natural. Es trastornar completamente al mundo, y esa es la nueva forma. Y si no se da cuenta de esto desde el principio, nunca va a saber acerca de su plenitud. Él solo y solo Él puede darle esa plenitud. Todo aquel que sea humillado será exaltado. Y esto es igualmente sorprendente.
Los escribas y los doctores de la ley simplemente no podían entender cómo un hombre que decía ser maestro religioso podía mezclarse con publicanos, hablando de Jesucristo. Dijeron, pero Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Él come con ellos, habla con ellos. Y esa mujer es una malvada. Viene y se acuesta a sus pies, le lava sus pies con sus lágrimas y los seca con el cabello de su cabeza. ¿Cómo pueden estos hombres tolerar a esa mujer? Y más, dejarse tocar por ella. ¿Qué está haciendo? No podían entenderlo. Por eso es que es tan diferente, es completamente diferente y no está interesado en las apariencias externas, no está interesado en la moralidad externa, no está interesado en la corrupción, está interesado en los corazones. Él está interesado en las almas. Él elogia más a la viuda que la donación de los ricos. Él viene por lo íntimo del ser y a menos que se convierta y se convierta como niños pequeños, no van a ver el reino de Dios. Mis queridos amigos, estamos empezando a ver esto de la plenitud con claridad y vamos a continuar. Si quiere saber de su plenitud, olvídese de todas sus categorías ordinarias. Sobre todo, olvídese de la moralidad, olvídese de la religión. Cuando consiga esto, será algo mucho más que un moralista. Irá a la segunda milla, entregará la capa, tendrá amor por todos, habrá libertad, habrá un incendio en su vida, habrá calidez y no se bautizará con agua, sino con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la claridad que tú nos das en tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y nos muestra a todos nosotros cuando caemos en ese error de la moralidad. Te pedimos, Señor, que estas verdades que hemos escuchado sean verdades que nos apropiamos y que nos dan vida para cada uno. Nos dan la salvación al entenderlas. Nos muestran al Hijo y su obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.